Bendiciones, amados hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con la tercera temporada de la serie de los vencedores. Pues el Señor concede el privilegio de poder continuar con el cuarto episodio, pero previo a ello, pues elevar una breve oración para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu el que pueda guiarnos a través de esta breve enseñanza. Mi buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu infinito amor y misericordia. La gloria y la honra sea a tu nombre, amado Dios, en esta oportunidad que concedes, Padre, de poder impartir tu palabra. Guíanos a través de tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu venga a redarguir nuestro corazón y que venga a esculpir esa palabra en el corazón de cada uno de nuestros hermanos que vayan a tener la oportunidad de poder escuchar el mensaje. Ayúdanos, amado Señor, que esta palabra venga a cobrar vida en nosotros y que podamos ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pues en esta oportunidad, dando continuidad a este episodio, para ir entrando directamente pues al tema, lo voy a invitar a que me acompañe al 1 Corintios en el capítulo 12, en su verso 9. La palabra de Dios pues se lee en el nombre de Jesús y dice así: a otros por fe el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Para leer mejor el contexto del 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Pues en esta oportunidad, pues haciendo énfasis en el don de la sanidad, pues la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo pues da los dones como él así le plazca. Pero algo muy interesante pues que la Biblia nos enseña y nos dice que los dones espirituales pues Dios se lo ha dado a su iglesia para poder ser edificados. Lo que me llama mucho la atención acá cuando leía este pasaje bíblico, pues aquí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 14, en su verso 1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Dice, procurad los dones espirituales. La Biblia acá nos enseña que nosotros debemos de procurar, anhelar, buscar los dones. Otras traducciones utilizan otras palabras, por ejemplo, dice que debemos de anhelar los dones espirituales. Si bien es cierto, como mencionaba a un inicio, el Espíritu Santo es el que da los dones, y la Biblia dice que se lo da a cualquiera que el Espíritu Santo quiera. Pero también la Biblia aquí también nos enseña que nosotros debemos de anhelarlo. Quizá muchas veces nosotros nos preguntamos y podemos decir, a mí me gustaría que el Señor me usara, que pudiera poner las manos sobre los enfermos y que sanaran, porque si bien es cierto, es una enseñanza que quedó establecida, por ejemplo, en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 16, la gran comisión, ¿verdad? En la que las señales iban a acompañar, y entre una de ellas pues mencionaba la sanidad. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Entonces, pues la Biblia nos enseña que aparte que forma parte de la gran comisión, que si nosotros tenemos ese anhelo que el Señor nos use, pues la Biblia dice que debemos de anhelar, debemos de pedir. O sea, un pasaje que me gusta mucho, que habla en los evangelios, dice, cuando el Señor Jesús está hablando y dando una enseñanza acerca de una parábola, cuando dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto no más vuestro Padre, si pidiereis, os dará el Espíritu? Entonces, tomando como referencia ese pasaje bíblico, ¿verdad? Y pues anclándolo al otro que dice que debemos de anhelar los dones espirituales, si nosotros anhelamos que el Espíritu Santo se manifieste de esa manera, pues debemos de anhelarlo. Pero que ese anhelo pues
sea ferviente ese anhelo, que sea genuino, que pues pidiéndole al Señor, ¿verdad? Me gustó mucho en alguna ocasión un siervo en cierta enseñanza, pues dijo una vez, ¿verdad? Hermano, si usted quiere que los enfermos se sanen, pero usted nunca ora por un enfermo, ¿cómo Dios lo va a usar? Decía. Pero no importa usted, si tiene duda, hágalo dudando, no importa. Dios es el que se encarga de honrar su palabra. Entonces, tal vez no sea el mejor ejemplo que nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Pero si nosotros anhelamos los dones espirituales y en este caso, pues que el tema, el don que se está desarrollando es acerca de la sanidad, pero nunca practicamos o nunca nos atrevemos a orar por algún enfermo, quizá para empezar, ¿verdad? A orar quizá por un dolor de cabeza o por una fiebre, qué sé yo, pero si a veces nosotros dudamos para eso, pero la Biblia dice que nosotros debemos de anhelar, pero aparte de anhelar, pues hay que pedirle, hay que pedir al Señor, hay que practicar, hay que ejercerlo, ¿verdad? Me gusta mucho porque, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, cuando habla y habla acerca de los ministerios, ¿verdad? Dice que pues llevó cautiva la cautividad, pero que también dio dones y ministerios a los hombres. Entonces, es decir, que los dones fueron dados a la iglesia, pero también la misma Biblia enseña y dice en el 14, 1 Corintios capítulo 14, verso 12, así también vosotros, pues, anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Esto implica que si nosotros anhelamos el don de la sanidad, no únicamente la sanidad física, porque si bien es cierto, la Biblia enseña, por ejemplo, en Isaías dice que el Señor vino a sanar y a vendar los corazones quebrantados, pues la misma palabra no únicamente es eficaz para sanar físicamente, sino que también para sanar el corazón, que es lo más importante, ¿verdad? Porque podemos acudir al médico, ¿verdad? Para que poder obtener una sanidad física, pero la sanidad del corazón, tal vez los psicólogos en alguna manera pues ayudan a entender los pensamientos, pero el corazón no lo pueden sanar. El corazón, solo Dios lo puede sanar, porque la Biblia enseña y dice, ¿quién entenderá el corazón del hombre? Solo Dios, el Creador. Y si Él lo entiende, Él es el único que puede sanar el corazón. Entonces, lo que mencionaba acá, ¿verdad? Que los dones espirituales, pues la Biblia nos enseña que son para edificación de la iglesia. Es decir, que si el Señor, en su infinita gracia y misericordia, me ha dado el don de la sanidad, esto implica que siempre bajo la autoridad sacerdotal o pastoral, ¿verdad? Debo de imponer las manos si es que ese don se está manifestando en mí a través del Espíritu Santo. Y obviamente, ¿verdad? Que bajo la autoridad de la figura sacerdotal, que en este caso es pues el pastor de la congregación a la que usted pues pueda pertenecer, para que no nos pueda acontecer, como por ejemplo aquel pasaje que narra en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que cuando aquel hombre quería, en este caso pues hablaba de liberación, quería echar fuera demonios sobre una persona, pero como no era un enviado de Dios y no estaba bajo esa cobertura espiritual, la Biblia dice que aquel hombre que estaba endemoniado, pues llegó al punto en que desnudó al que estaba tratando de echar fuera ese demonio porque decía, os conjuro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero para no desviarnos del tema, entonces es necesario, si ese don se está manifestando en nosotros y el Espíritu Santo y el Señor nos ha revelado que ese don nos lo ha dado en su gracia y misericordia, pues es necesario ejercitarlo, ponerlo en obra, porque la Biblia dice que es para edificación dentro de la iglesia. Otro pasaje que pues uno de los muchos que pues de los que nos mencionan acerca del don de la sanidad, por ejemplo dice Corintios, en el 1 Corintios capítulo 12 verso 9 dice, unos reciben por fe por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. O sea, es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que el don se recibe.
Pero no es de que tengamos que dar algo a cambio de recibir, como se mencionaba en uno de los dones acerca de la enseñanza, ¿verdad? Hay quizá enseñanzas cerradas en que, bueno, mire, usted debe de comportarse de esta manera, de tal manera, para que el don de la sanidad se manifieste en usted. No funciona así, porque la Biblia pues nos enseña que es el Espíritu Santo el que da. El Espíritu Santo es el que da los dones como a Él le plazca. No es de que nosotros vamos a venir a imponerle al Espíritu Santo y decir qué es lo que Él tiene que hacer con nosotros o en nosotros para con nuestros hermanos. No, no funciona de esa manera. El Espíritu Santo pues siempre se ha manifestado. Por ejemplo, una de las primeras manifestaciones del Espíritu Santo sanando enfermos o sanando directamente o físicamente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en su verso 6, me gusta mucho porque son uno de los pasajes en las que ya la promesa pues del Padre había descendido sobre los apóstoles que estaban en el aposento alto y pues salieron a testificar ya de Cristo sin temor alguno. Entonces ellos salían y pues ya sin ningún temor de que pudieran ser perseguidos, sin ningún temor de que pudieran, los fueran a matar o algo por el estilo, ¿verdad? Sin ningún temor. Vamos a leer, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento y esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un milagro de una sanidad, de una persona que era inválida, de una persona que no podía caminar. Aquí en este pasaje bíblico, pues el Espíritu Santo fue el que obró. De esa manera se manifestó, porque no fue que el Señor físicamente, el Señor Jesús vino y lo hubiese levantado, no, sino que fue a través de la palabra que el Espíritu Santo puso en el corazón de los apóstoles para que aquel paralítico pues se levantara y pudiera caminar. Otro pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, pues dice en el verso 15, capítulo 5, verso 15, dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre él sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señales manifiestas han sido hechas por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Viendo acá, pues que las señales que acompañaban a los apóstoles era inminente, porque el Espíritu Santo les había dado el don, porque ese don de la sanidad, pues se estaba manifestando en ellos directamente. Otra forma en la que el Espíritu Santo pues obró de una manera distinta a la que las palabras que había pronunciado Pedro, pues a aquel cojo, dice en el 15, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y no es de que Pedro fuera un ángel
o que Pedro hubiese sido em, un Dios andante. No, sino que el Espíritu Santo era que obraba a través de Pedro, a tal punto que únicamente bastaba que la sombra de Pedro pasase sobre los enfermos para que ellos pudieran ser sanos. O sea, aquí vemos que el Espíritu Santo está obrando, está sanando de una manera diferente. No lo está haciendo a través de la oración, no lo está haciendo a través de imponer las manos, sino que a través de la sombra de Pedro. Entonces, eh, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, verso 12 dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Entonces, otra forma en que el espíritu igual se estaba manifestando, sanando. Era lo que les mencionaba a un inicio, que el Espíritu Santo pues se manifiesta y Él obra como Él quiere. No es como nosotros le vamos a imponer. Quizá erradamente en algunas ocasiones pues hemos escuchado en algún momento de algunos hermanos, algunas personas pues, que oran y dicen, pues, no aceptamos un no por respuesta acerca sobre una persona que pueda estar sana. No funciona así, porque el Espíritu Santo es el que se manifiesta como Él quiere. No es de que nosotros le vamos a imponer y decirle, bueno, Señor, no, si tú no sanas, entonces tú no existes, o ese don no existe o no se manifiesta. No funciona así, sino que el Espíritu Santo va a obrar conforme Él quiera, con la persona que Él quiere, porque recordemos que dentro de los planes de Dios, una sanidad puede ser el objetivo de un propósito que Dios tenga para con esta persona. Entonces, otro pasaje, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 12. Así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Otro verso dice, 1 Corintios capítulo 14, verso 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Vemos que solo en este capítulo hace énfasis haciendo mención que debemos de anhelar los dones espirituales. Los dones espirituales. Cierto que pues Pablo en algún momento pues menciona y dice, pues yo les enseño un camino mejor y menciona un don principal que pues más adelante a través de esta serie pues se los van a dar a conocer y pues estaremos aprendiendo acerca de ello. Pero aquí el punto es en que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de anhelar. O sea, por lo menos en este capítulo 14, Primera de Corintios, en 2 ocasiones la Biblia nos enseña que nosotros debemos de anhelar los dones espirituales. Pues y entre uno de ellos, de los que estamos pues desarrollando este tema, es acerca el don de la sanidad. En Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, era lo que les he venido mencionando, que el Espíritu Santo da conforme Él quiere, no conforme nosotros le vamos a imponer o nosotros le vamos a exigir que Él se manifieste como nosotros querramos. No, el Espíritu Santo da el don espiritual. Primero, si nosotros realmente lo anhelamos, que no sea únicamente el decir, bueno, yo deseo orar por los enfermos y que el Espíritu Santo se manifieste en mí a través del don de la sanidad, pero únicamente como por decir, bueno, para que me vean. No, la Biblia dice que nos enseña acá que debemos de anhelar fervientemente. ¿Y eso qué significa fervientemente? Pues quizá si anhelamos ese don, pues que en nuestras oraciones siempre esté el decir, bueno, Espíritu Santo, en tu gracia o en tu misericordia, Dios mío, pues dame el don de la sanidad, pues quiero orar por los enfermos y que tu poder se manifieste y que tu palabra pues se manifieste y que puedan ver para que puedan creer muchos. Si ese es el anhelo ferviente, pues en nuestra oración pues siempre debería estar el don que nosotros anhelamos, ¿verdad? Aunque como lo veíamos que el Espíritu Santo pues da y reparte los dones como Él quiere, posiblemente pueda yo estar anhelando el don de la sanidad, pero posiblemente me pueda dar el don de
quizá de profecías, o el hablar en lenguas, o el interpretar lenguas, pero el Espíritu Santo es el que decide qué don es el que nos va a dar. Pero eso no implica que nosotros no podamos pedirle al Señor en oración algún don en especial. Eso no implica. O sea, sí es lícito poder decir, Señor, yo anhelo este don, yo anhelo que este don se manifieste en mi persona, Señor, yo anhelo que este don se manifieste en mí, que tu nombre sea glorificado. Y pues sí, la Biblia sí nos enseña que sí es válido, pero debemos de anhelarlo fervientemente. Entonces, para ir finalizando esta corta enseñanza, pues hemos visto que el don de la sanidad pues forma parte de uno del listado de los dones que la Biblia nos enseña, pero también vimos cómo podemos alcanzarlo, cómo podemos pedirlo y cómo el Espíritu Santo se puede manifestar sanando a las personas, no únicamente a través de la oración, eso no implica que no se deba de hacer, sino que también, pues, si la llenura del Espíritu Santo está en nosotros de la misma forma que estuvo en el apóstol Pedro, pues pueda que baste la sombra del hermano o de la hermana que pase sobre el enfermo para poder ser sanos, ¿verdad? Pero para llegar a ese nivel, pues, así que cada quien puede conocer su corazón y su nivel de consagración y su nivel de espiritualidad, ¿verdad? Pero lo otro, pues también la forma en que se manifestaba era a través de los paños, que Pablo venía y lloraba por los paños y los paños se los llevaban, pues iba lleno de la unción del Espíritu Santo. Y pues las personas eran sanas. Y lo que pues mencionábamos, ¿verdad? De que si nos anhelamos fervientemente, claro que sí, el Señor nos va a dar el don que nosotros querramos. No únicamente decía sanar físicamente, sino que una de las cosas más difíciles, si se puede decir así, que son de sanar, que es el corazón, porque podemos estar físicamente bien, pero con el corazón herido, el corazón quebrantado, el corazón lastimado, y es como les mencionaba, es algo que con una medicina pues no se puede curar, pero el único que lo puede curar a través de un don que se utiliza en edificación y servicio de la iglesia, es el don de la sanidad a través del Espíritu Santo. Entonces, hasta ahí es la corta enseñanza de este don espiritual. Entonces, para ello, pues le voy a invitar a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una breve oración para dar por concluido este capítulo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por esta porción de tu palabra que has traído a nuestra vida. Te rogamos, amado Dios, que tu palabra venga a cobrar vida en nosotros y que podamos poder alcanzar ese nivel de anhelo de los dones que tú has dado y puesto a disposición de la iglesia, Señor amado, para poder alcanzar cada uno de ellos y poder ponerlos en servicio de la iglesia, Señor amado. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, que esta palabra pues pueda llegar al corazón de cada uno de los que vayan a escucharlo, Señor amado, y que tú puedas obrar, amado Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Hasta una próxima.